Hemos convocado esta noche para hablar un poquitito sobre nuestro querido shake. Obviamente, una de las características que nosotros tenemos dentro de OmniLife que encarnar, por así llamarlo, es que todos los productos que OmniLife produce son todos productos que tienen algo de especial. Ustedes regularmente vienen de algunas empresas, de otras empresas de venta directa, y en las empresas de venta directa regularmente de primera línea siempre tienen como el producto estrella, ¿no? Entonces tienen, de acuerdo a la empresa, tienen el producto estrella. Cuando surge OmniLife, obviamente surge con el producto estrella que es el OmniPlus. Nos contaba alguna vez a Mauri Vergara que cuando Jorge le pide a los científicos norteamericanos que hagan el producto, ellos miran la lista de nutrientes que debería tener el producto y le dicen, sí, pero te lo hacemos, pero ya no hay negocio. O sea, es el único producto que puedes llegar a tener. Y él insiste en la idea de que todos los productos que van a salir o que van a surgir, todos los productos van a ser especiales. Y en realidad todos los productos de OmniLife son especiales. Pero no son especiales porque lo diga alguien de OmniLife, son especiales por cuando uno los analiza en profundidad, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, productos tan asombrosos como el Uso, como el Power Maker, como el OmniPlus, como el FEM, como el Focus y así sucesivamente. Y el Shake no deja de ser otro de esos productos fabulosos. El problema que tiene el shake regularmente es que tiene la tendencia a confundirse mucho con el supermix, ¿no? Y muchas veces nosotros no entendemos para qué sirve en realidad el shake. Otro de los grandes problemas que tenemos es la cantidad de sobre, ¿no? La caja trae 12 sobre, entonces la mentalidad nuestra a veces entiende cómo lo doy, de qué manera lo recomiendo. Pero cuando uno estudia el shake en profundidad, descubre que es un excelente producto deportivo y es excelente producto para el control de peso. ¿Cuál es el gran drama que tienen las personas cuando van a bajar de peso? Y es no solamente que van a bajar de peso, sino que no quieren pasar hambre. No quieren tener problemas de pasar hambre, de restricciones, etc. El otro día cuando hablamos sobre los tips para el control de peso, yo les decía que era una de las cosas que a mí me había marcado mucho. Yo siempre decía, si no sufrí para subir de peso, ¿por qué voy a sufrir para bajar de peso? Entonces yo veía personas, por ejemplo, que en todo se cuidaban, ¿no? Levantaban, contaban calorías, algunos otros miraban hasta con deseo lo que estaba comiendo otra persona, y ese tipo, aunque fuesen dolores psicológicos, regularmente era algo que no me gustaba. Por eso me puse a investigar sobre cómo controlar el peso, básicamente porque yo lo necesitaba, y obviamente lo que yo necesitaba, si lo puedo transmitir, sería fabuloso. Y es un poco lo que hemos logrado hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El primer elemento que tiene el shake es que el consumo de eso, a la par de todo lo que nosotros podamos hacer con los productos, hace que nosotros no suframos durante nuestro proceso de control de peso. No suframos ni en la sensación de comer, ni en la deficiencia nutricional. Por ejemplo, si ustedes no lo han probado el producto, una de las primeras cosas que les recomiendo es que lo prueben. ¿Por qué? Porque este producto funciona orgánicamente de una forma muy especial. Es tan especial como el Biocross. Piensen ustedes, por ejemplo, que hasta que la persona no consume Biocross no se da cuenta de la potencialidad de él, o de algún otro producto como el Power. Pero este tiene una característica. Está apuntado al control de peso y a la ganancia de masa muscular. O sea, ¿qué significa? Sirve para las personas que quieren perder peso, pero además sirve para las personas que están haciendo actividad física y que quieren convertir la grasa en fibra muscular. Sirve básicamente para eso. ¿Y cuál es la cosa interesante? Lo primero interesante que tiene este producto es la cantidad de calorías. Ven ustedes que tiene solo 200 calorías. Al lado les puse una tabla de
las calorías que tiene algunas cosas que nosotros podemos llamar de uso cotidiano, ¿no? Piense que 100 gramos de pan blanco, 100 gramos de pan blanco, que sería la mitad de un Felipe, la mitad el pan de un sándwich, por decirlo de alguna manera, ya tiene 230 calorías, o sea, tiene más calorías que todo un sobre de shake. Una salchicha de 100 gramos, 100 gramos de salchicha, tiene 346 calorías. Un huevo tiene 155, o sea, un huevo y un tercio y ya tenemos las calorías del shake. Una palta tiene 160. El shake tiene las calorías de 4 manzanas. Vean ustedes, por ejemplo, tiene las calorías de 2 bananas y media. Tiene las calorías de 3 fetas de salame. O sea, prácticamente no tiene calorías. Y esa es la parte interesante, la primera parte interesante. Podemos establecer una dieta hipocalórica usando este producto sin pasar hambre. ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros simplemente hacemos una comparación con el pan blanco. Y nosotros decimos, tomo shake que tiene 200 calorías o me como un pedazo de pan blanco que también tiene 200 calorías. Ahora, los aspectos nutricionales que están dentro del shake, obviamente dentro del pan blanco no están. Recuerden ustedes algo, cuando hablamos sobre comer, alimentarse y nutrirse, nos dimos cuenta de lo siguiente, las harinas blancas producen comida, pero no nutren ni alimentan. Entonces, lógicamente, si bien es cierto, tienen más o menos las mismas calorías, la capacidad nutricional es totalmente incuestionable. Pero básicamente tenemos que ver eso. O sea, a partir de ahí, no nos tiene que preocupar la cantidad de calorías que tenga el producto porque realmente tiene muy bajas calorías, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, un sobre de shake tiene el 10% de las calorías necesarias en una mujer y el 8% de las calorías necesarias diarias en un hombre. La mujer necesita en un promedio de 2.000 calorías por día y el hombre de 2.400 a 2.500. Entonces, ya tenemos, tenemos muchas menos calorías de las que necesitamos, ¿no? Lo siguiente que es interesante es que el shake tiene 14 gramos de proteína y 16 gramos de carbohidratos. Lo primero que entendemos a través de los carbohidratos es lo siguiente. Existen carbohidratos de calidad y carbohidratos que no son de calidad. Una fuente de calidad de carbohidrato, por ejemplo, es una fruta. Una fuente de carbohidrato de baja calidad, por ejemplo, es el pan blanco. O galletitas, etcétera, ¿no? O sea, tenemos fuentes, digámoslo así, de calidad y fuentes de no calidad. En el caso de los carbohidratos del shake son de altísima calidad. Generalmente vienen del cacao, de las semillas de maíz o de la fibra de maíz, etcétera, ¿no? Pero el caso de las proteínas es interesante. ¿Por qué? Porque regularmente la gente que va a los gimnasios tiene como una adicción a todo lo que sea proteína. Entonces, lo primero que miran, por ejemplo, si nosotros le ofrecemos un producto, es la cantidad de calorías que debería tener. Cuando en realidad hay una cuestión que es más o menos simple de que entendamos. Debe existir un equilibrio entre la cantidad de calorías que necesitamos y la cantidad de calorías que consumimos, ¿no? En líneas generales, hay mucha discusión con respecto a cuántas calorías se necesita, pero la línea general dice que una persona haciendo ejercicio necesitaría más o menos 800 miligramos, 0,8 gramos de proteínas por cada kilo de peso. O sea, esa sería la lógica de una persona que se entrena. Pero la gente común y corriente necesita más o menos medio gramo de proteínas por cada kilo de peso. Eso sería lo lógico. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando las personas consumen más calorías de la cuenta? Regularmente lo que están poniendo en riesgo son, primero, las proteínas. Las proteínas se
el exceso de proteína o el excedente de proteína o el residuo de las proteínas se elimina por orina. Al eliminarse por orina, ¿esto qué significa? Significa que nosotros tenemos que aumentar nuestro consumo de agua. ¿Por qué? Pues necesitamos eliminarla y básicamente la proteína en sí misma para eliminarla exige diuresis en el organismo, o sea, la proteína actúa como un diurético, ¿no? Eso es un efecto colateral, no es que sea la proteína en sí mismo un diurético. Ahora, ¿cuál es el gran drama de eso? El gran drama de eso es que si la persona no toma la suficiente cantidad de agua, va a tener un proceso de deshidratación que lo va a llevar, por ejemplo, a estreñimiento, tal vez a dolores musculares y en casos extremos, por ejemplo, a cálculos renales, ¿no? Y eso simplemente por consumir proteínas en una forma excedida, ¿no? Por el otro lado está la fantasía de la proteína. O sea, la persona cree que cuando consume proteína, el organismo absorbe proteína e integra proteína. El mito más conocido de eso es el mito de el colágeno hidrolizado, ¿no? El colágeno hidrolizado, que hoy en día se está vendiendo en la farmacia por fortuna, en algunos casos vale fortuna, la persona cree que porque consume colágeno, el organismo va a tomar ese colágeno y se lo va a poner o en la piel o en las articulaciones, etc. El organismo en sí mismo no trabaja con proteínas, trabaja con aminoácidos. O sea, ¿qué pasa cuando una persona consume una proteína? Llámese colágeno, creatina, etc. El organismo la toma, la desintegra. Imagínense ustedes que la proteína es una cadena. Y el organismo lo que hace es, en realidad la parte digestiva lo que hace es romper la proteína y transformarlo en aminoácidos. Y luego esos aminoácidos los comienza a enlazar de la forma en que necesita. Entonces aparecen, por ejemplo, la puedo usar como creatina, la puedo usar como colágeno, etc. Pero es el cuerpo en la que lo construye. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que no porque la persona consuma colágeno, va a llegar ese colágeno a sus articulaciones. Lo que va a llegar, el proceso es este. La persona consume colágeno, en el intestino se destruye el colágeno, se desarma el colágeno, y el organismo usa esos aminoácidos, que son los eslabones de la proteína, los usa en las proteínas que necesita, que no necesariamente va a ser justamente colágeno, ¿no? Entonces, consumir un aporte de proteínas es hasta interesante. Lo que no tenemos que confundirnos es la fantasía de que una persona que hace actividad física o hace fisiculturismo, etcétera, porque consuma más proteínas, va a lograr una mejor performance en su cuerpo. No existe. O sea, hay estudios incluso que demuestran que entre una persona que consuma 0,8 gramos de proteína por kilo de peso, haciendo actividad física, haciendo gimnasio, y otra que consuma 1,5 gramos de proteína, haciendo la misma actividad, con el mismo porte, la misma carga, la misma carga de ejercicio, etc., no hay ninguna diferencia entre uno y la otra. No hay ninguna diferencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El que se excede con la proteína pues, empieza a poner en riesgo, por ejemplo, sus riñones, entre otras cosas, por supuesto. Las proteínas son necesarias porque son estructurales, pero si hemos de ser sinceros, la gran herramienta que nosotros tenemos dentro de Omnilife es el uso del Power Maker. ¿Por qué? Porque el Power Maker no tiene proteína, tiene aminoácidos, entonces son de más rápida absorción, mucho más rápida. Pero en este caso, existen estas proteínas y son proteínas de altísima calidad. ¿Por qué? Porque básicamente las proteínas que tiene el shake son proteínas aisladas de proteínas de soja. ¿Y cuál es la característica interesante? Que tiene muchos aminoácidos. Y dentro de esos muchos aminoácidos hay una cosa que es esencial, que es el triptofano, que permite la formación de serotonina.
¿Y cuál es la importancia de eso? La serotonina es el segundo neurotransmisor junto con la acetilcolina, que permite la comunicación entre los neurotransmisores y mejora el estado de humor, mejora el sueño, mejora la sensación de relajación, mejora la relajación de nuestros músculos, etc. O sea, tiene un montón de usos. ¿Esto qué significa? Significa además, por ejemplo, este producto no tiene proteínas de suero de leche. Por lo tanto, es apto para veganos y apto para vegetarianos. No hay ningún tipo de problema. Un vegano lo puede consumir sin abandonar su forma de alimentarse. Entonces, es una proteína, o sea, las proteínas del aislado de soja son extraordinarias porque permiten que nuestro cuerpo reciba los nutrientes necesarios para reestructurarlo, ¿no? Bien. Luego, una de las cosas que lo hace fabuloso, si bien es cierto es esto, también nosotros tenemos que entender que junto con esto tiene 13 vitaminas. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente tienen todas las vitaminas. Ya hemos hablado en anteriores capacitaciones la importancia de la vitamina B, que es fundamental en este caso para una persona que está tratando de bajar de peso o está tratando de... ¿cómo podríamos decirlo? Está tratando de ganar masa muscular, es fundamental porque permite la comunicación entre los neurotransmisores y permite la formación del músculo y permite la turgencia del músculo. Hay una característica que sobre todo se da en los productos que nosotros usamos para la parte, digámoslo así, del sistema nervioso. Starvie, Focus y Power BioCross, que también tienen el grupo de vitaminas B tiene una carga de vitamina B muy interesante. Y es la siguiente. Hay muchas personas, por ejemplo, que cuando comienzan a tomar estos productos vienen muy alterados y dicen, no, porque estoy llena de nudos, tengo contracturas, tengo esto, fui a un masajista, fui a este otro, me dejan bien un rato, dicen, y sin embargo después estoy como antes. Y la respuesta es muy simple. Cuando una persona no tiene una buena carga de nutrición de vitaminas B, lo que sucede es que el músculo se tiende a tensionar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la persona va al masajista, el masajista, digámoslo así, le relaja el músculo, pero el músculo actúa como si fuera un alambre acerado, ¿no? Ese día o esa tarde se siente bien y al otro día está nuevamente contracturado. Yo lo que hago regularmente cuando aparecen ese tipo de personas es recomendarle que tome durante 15 días el producto, que puede ser Starvie, Focus, etc. Y después que vaya al masajista que fue al principio. Porque no es el problema del masajista, el problema es que su parte muscular está muy deteriorada por la falta de vitamina B. En este caso son fundamentales, ¿por qué? Porque como las vitaminas B trabajan tanto sobre la parte emocional del individuo, es fundamental cuando esa persona quiere, por ejemplo, ganar masa muscular, la parte emocional juega un factor muy importante, ¿no? Que le permite tener continuidad, que le permite darse ánimo, etc. Y cuando quiere bajar de peso, ni hablemos. Piensen ustedes que los principales desequilibrios de la persona que está tratando de bajar de peso regularmente son sus estados emocionales. Por ejemplo, un día sentirse frustrado porque quería bajar 2 kilos y bajó, qué sé yo, 800 gramos, o no bajó nada, etc. Entonces, la vitamina B es esencial. Ni que hablar de las vitaminas A, K, C, etcétera, que ya hemos hablado en anteriores oportunidades, que si lo pueden ver desarrollado, por ejemplo, busquen la capacitación que dimos sobre Supermix o sobre OmniPlus, ahí donde hablamos más específicamente de estas vitaminas, ¿no? Pero además de eso, tiene 8 minerales. Tiene hierro, por ejemplo, para las personas que son... el hierro es fundamental para la persona que busca tener un control de peso y busca bajar de peso y tiene, por ejemplo, tendencia a la deficiencia del hierro. El yodo es fundamental para la parte psicológica, sobre todo para cuestiones digámoslo así, de asociar ideas.
El cobre es altamente necesario para el sistema inmunológico. Ni que hablar del calcio para los huesos y el magnesio como un administrador del calcio. No, recuerden ustedes que todavía no se conocen la cantidad de funciones metabólicas y orgánicas que tiene el magnesio. Algunos hablan de 350, otras personas hablan de 430 funciones. Entonces el magnesio es un elemento fundamental en esto. Pero además, este producto tiene inulina de ágave. Que dicho sea de paso, nosotros hemos hablado en algunas oportunidades, sobre todo cuando hablamos sobre el cafecino o hablamos sobre el dolce vita, sobre la inulina de ágave. La inulina de ágave es, 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 una, es un probiótico, en realidad es una fibra. ¿De dónde sale? Bueno, ahí tienen ustedes el dibujito del ágave, el ágave americana, que en México, digámoslo así, la piña, el corazón del ágave es lo que se usa para hacer el tequila, pero obviamente la fibra de ágave tiene esta sustancia que es la inulina de ágave, sustancia que está presente, por ejemplo, en la chicoria, en diente de león, como plantas. Pero la inulina de ágave es la más, digámoslo así, la más poderosa de todas, es la que más funciona como prebiótico. Y lo que hace es estimular las bacterias benéficas del tracto intestinal, previene el estreñimiento, ayuda a bajar el colesterol y mejora el funcionamiento del hígado. Es más, la inulina de ágave ayuda mucho a las personas que tienen problemas de hígado graso. Lo que hace es ayudar a que nuestro hígado se depure, ¿no? Y ahora vemos algo que es muy interesante de tener en cuenta. Y les explico lo siguiente. Si ustedes ven y tienen por ahí algún pote, dice aceite encapsulado de canola. Bueno, ¿qué significa esto? Vean ustedes el dibujo. Aparece la partícula de aceite en el centro y alrededor de ella aparece una corteza de biopolímero. Para que no se asusten, el término biopolímero tiene relación con un plástico natural. Y el plástico natural se saca de las algas. Es una, digámoslo así, es una cubierta de gelatina de alga. ¿Qué se logra con esto? Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes compran una harina de alguna semilla oleaginosa, por ejemplo, almendra, coco, nuez, qué sé yo, bueno, quedémonos con esas. Se van a dar cuenta de que lo compran y si no lo usan en determinado tiempo se pone rancio. ¿Por qué sucede esto? Porque se oxida. Por ejemplo, una de las cosas, si ustedes son amantes de consumir semillas, una de las cosas que no hagan es comprar harina de semilla. O sea, hay gente, por ejemplo, que compra harina de semilla de chía, harina de semilla de lino, harina de semilla de, qué sé yo, de quinoa, etc. Cuando ustedes compran la semilla, vean ustedes algo, la semilla es un comportamiento estanco. Cuando ustedes rompen ese compartimento, lo que están haciendo es romper una cápsula. Es exactamente lo mismo que romper una cápsula. Entonces, el interior ya lo dejan en contacto con el oxígeno y eso genera oxidación. Y por supuesto, muchas de las propiedades que debería tener esa semilla desaparecen. Desaparecen básicamente porque entraban en contacto con el aire, se oxidaron y desaparecieron. Entonces, si ustedes van a comprar, qué sé yo, están haciendo dieta keto y quieren consumir, por ejemplo, hacer pan de harina de almendra, que es muy común dentro de la dieta keto, compren la almendra y tritúrenlas. No compren harina, porque ustedes no saben, básicamente no saben el tiempo que fueron trituradas, porque regularmente la dietética que los vende, regularmente no es ella la que las tritura.
no saben el tiempo que viene triturada y no saben el tiempo en que ustedes la van a llegar a procesar. Entonces, muchos de esos nutrientes que estaban ahí adentro ya no están más. Y el extremo de eso es que se pongan rancios. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que sucede? Cuando se encapsula el aceite de canola, primero se divide, se agita el aceite hasta transformarlo en una micropartícula. Es más, se habla de 10 nanómetros, ¿no? O sea, partículas muy, muy pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa partícula? Luego se pone esa corteza por una acción tecnológica, se pone esa corteza al biopolímero y la partícula de aceite no se vuelve a juntar. ¿Cuál es la consistencia que tiene entonces la partícula esa una vez que ya ha sido microencapsulada? La consistencia de la leche en polvo, para que más o menos me entienda. ¿Qué se logra con esto? Se logra tener el aceite que sea, ya que está tan micronizado, es un aceite que se junta con mucha más facilidad con el agua y mantiene hasta el momento de la hidratación, mantiene todas las propiedades del aceite como cuando fue, digámoslo así, prensado. Entonces eso permite que no se pierda ninguna de las particularidades de este aceite. Y lo que usa este producto es aceite de canola, ¿no? Y tengo que comentarles algo. Regularmente dentro del naturismo aparece el mito del aceite de canola, que se le confunde con el aceite de colza, ¿no? Que son dos variedades muy similares porque tanto la canola como el colza son, digámoslo así, primas hermanas de los nabos, de los rábanos, etcétera, ¿no? Ahora, y el mito está dado en torno al ácido erúsico. El ácido erúsico es un ácido muy tóxico que daña nuestro intestino, daña la parte renal, etc. Por cantidad. No es que lo va a hacer en un solo momento, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? El aceite de colza tiene mucho de este ácido y la canola no lo tiene. Sin embargo, vuelvo a insistir, son primos hermanos. Ahora bien, acá les pongo, si ustedes se dan cuenta, es chiquitito, pero si logran verlo, esta información yo la saco de la web de la Clínica Mayo. La Clínica Mayo es una de las grandes clínicas norteamericanas de investigación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El aceite de canola no es el aceite de colza. Por lo tanto, es apto para consumo humano. Es más, el aceite de colza no se usa para consumo humano, se usa como lubricante. Lo explico más o menos para que quede más o menos claro. Existen dos productos químicos que tendrían estas mismas características. Uno es el propilenglicol y el otro es el dietilenglicol. El propilenglicol se usa, por ejemplo, en todas las mezclas de suspensiones médicas, se usa en todo. Lo van a encontrar ustedes los jarabes para la tos para los niños, lo van a encontrar, qué sé yo, en el propóleo o en algún jarabe nutricional, qué sé yo, o de fitoterapia, qué sé yo, jarabe de aloe, jarabe de, qué sé yo, de ambay, que la gente a veces usa para la parte respiratoria. En todo tipo de jarabe van a encontrar el propilenglicol. Ahora, ¿qué pasa? El primo hermano del propilenglicol es el dietilenglicol, que se usa como diluyente en pinturas. Ustedes cuando ven ese tono aceitoso en las pinturas, es dietilenglicol. Ahora, si ustedes consumen propilenglicol, no pasa nada. Si ustedes consumen dietilenglicol, pueden llegar a morir por un proceso de degeneración renal, ¿no? Destruye los riñones. Es más, ya pasó eso. Pasó por allá a fines de los años 80. En la Argentina existía un laboratorio, que era el laboratorio Wilhelm, y en un momento determinado sufrieron una suerte de terrorismo industrial, donde a una partida de propilenglicol la cambiaron y le dieron dietilenglicol, y acá en la Argentina murió mucha gente
porque vendieron el propóleo con dietilenglicol y no con propilenglicol. Eso hizo, por ejemplo, que la gente durante, qué sé yo, 10 años tuviera ese rechazo hacia el propóleo, que no era el problema, era el diluyente el problema, pero bueno, la gente lo tomó de esa manera. Bueno, lo mismo pasa entre el aceite de colza y el aceite de canola. El aceite de canola es de uso absolutamente humano, el aceite de colza es de uso absolutamente industrial. Entonces, es más, muchos engranajes de los antiguos discos duros de las computadoras, era el lubricante de aceite de colza. Lo encuentran ustedes en lubricantes para coches, etcétera, ¿no? Pero no tiene nada que ver la canola con la colza. Hago esta aclaración porque en algún momento determinado va a aparecer uno de esos sabios que siempre creen que saben un poco más que el resto y va a decir, no, no, pero el aceite de canola, ojo, cuidado, etcétera. Entonces por eso les doy esta explicación para que ustedes ya estén enterados de eso. Recuerden ustedes algo, regularmente las personas que buscan problemas siempre van a revisar la minucia de todo, ¿no? O sea, y por eso uno tiene que tener la información adecuada para que ese tipo de cuestiones a nosotros no nos amilanen, ¿no? Bueno, el aceite encapsulado de canola nos ayuda a reducir el colesterol, previene el estreñimiento y genera sensación de saciedad, ¿no? Por lo tanto, ayuda y promueve el control de peso corporal y es una excelente fuente de vitamina E y vitamina K. Por lo tanto, es muy, muy interesante que nosotros consumamos este aceite. Y por último, lo que tenemos es el extracto de cacao. Obviamente que cuando estamos hablando de cacao, estamos hablando de cacao, digámoslo así, 100%. Recuerden ustedes que el cacao 100% naturalmente es amargo y que por supuesto tiene un montón de propiedades, un montón de antioxidantes, un montón de nutrientes, etc. Entonces ayuda a mejorar el ánimo, o sea, está comprobadísimo que el cacao es extraordinario para mejorar el temperamento de las personas, previene las trombosis, por lo tanto ayuda a regular el colesterol, previene la anemia, y regula el intestino y ayuda a disminuir las inflamaciones. Dato interesante o dato de color de esto es que nosotros cuando consumimos algún tipo de chocolate, el chocolate tiene que ser la mayor cantidad de porcentaje posible, o sea, de 70 para arriba, 70% de cacao para arriba, porque mientras menos porcentaje de cacao tenga, significa que más azúcar tiene y por lo tanto menos beneficios tiene, ¿no? Entonces, la calidad del cacao está directamente relacionada, digamos, del cacao procesado está directamente relacionado con el porcentaje de cacao que tenga el producto, ¿no? Bueno, eso también lo encontramos dentro de nuestro producto que es el shake. Entonces, como es un sustituto ideal, vamos a darnos cuenta de que gracias a todos los componentes que tiene, genera una serie de beneficios que son muy importantes. Primero, es un batido ideal para reemplazar comida y perder peso rápidamente. ¿Por qué? Porque si ustedes consumen 200, todos estos nutrientes los consumen en 200 calorías, están haciendo una dieta hipocalórica. Aun cuando una de las cosas que debemos siempre tener en cuenta, no es que nosotros vamos a agarrar y vamos a decir, bueno, tomo 3 sobres de shake por día para bajar más rápido. Recuerden ustedes algo, nosotros no solamente comemos por necesidades orgánicas, sino que también comemos por necesidades hasta sociales o estímulos emocionales. Entonces, tenemos que ser muy equilibrados con eso. Por ejemplo, una de las formas es tratar de consumir el shake como cena cuando podamos. ¿Qué significa cuando podamos? Cuando no tengamos cierta relación de tipo social. Pero si vamos a salir con amigos, vamos a ir al cumpleaños de algún familiar, etc. Y no queda bien que nosotros salgamos con nuestro sobrecito de shake mientras la otra persona se come, qué sé yo, capaz que atún asado, ¿no?
No, no, o sea, tenemos que tener equilibrio con ese tipo de cosas. No solamente equilibrio para con los demás, sino que equilibrio para con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos decidiésemos simplemente a consumir shake durante todo el resto de nuestra vida, no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque nosotros a través del paladar también sentimos placer. Muchas veces lo he contado, pero creo que en este momento vale la pena contarlo de nuevo. Hay estudios que demuestran básicamente que nosotros, digamos, todas las especies tienen un instinto de sobrevivencia muy fuerte, ¿no? Y el instinto de sobrevivencia está basado en dos cosas, en reproducirse y en comer, en la búsqueda de la comida. Ahora bien, se sabe que, por ejemplo, los roedores y sobre todo las ratas tienden a comer atienden a comer después o prefieren, digámoslo así, prefieren la reproducción a la alimentación. Por eso es que ustedes van a ver que los venenos para rata hay algunos que dicen en la etiqueta con glándulas sexuales. ¿Por qué? Porque tienen incluso atractivo sexual para la rata para que la rata coma. ¿Por qué? Porque descubrieron a través de ese tipo de estudios que la rata, aunque sepa que eso lo mata, lo come igual. ¿Por qué? Porque le estimula la parte sexual. En el caso del hombre, a la inversa. Si no, díganme ustedes, ¿cuándo vieron la idea de sexo y cena? Siempre cena y sexo. O sea, el hombre prefiere comer. Me refiero al hombre en sentido general, ¿no? Prefiere comer. Primero comer. O sea, su instinto de sobrevivencia está basado en primero comer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros nos planteamos simplemente hacer totalmente restrictiva nuestra alimentación, no lo vamos a poder lograr. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos el placer de comer, el placer de masticar. Es más, piensen ustedes en algo, está estudiado, ampliamente estudiado, que con una cena, un desayuno o un almuerzo de trabajo se logran muchas más cosas que simplemente en una reunión de trabajo. Entonces, sí lo podemos usar, por ejemplo, en determinados periodos cortos, por ejemplo, o lo podemos ir intercalando. Yo tengo un cliente, por ejemplo, que él ha decidido consumir una caja de shake por mes. ¿Y cómo la consume? Consume todos los lunes, miércoles y viernes a la noche, cena con shake. Y el resto del tiempo, cena. Y realmente le está dando resultados. Ahora, si ustedes quieren hacer un periodo de 3 meses de todas las noches cenar con shake y luego después volver a ir digámoslo así, equilibrando, también lo podemos hacer. Lo que es realmente interesante, si no lo consumieron, les recomiendo que lo compren y lo consuman. La verdad que un sobrecito de shake digámoslo así, nos deja totalmente satisfechos. Por ejemplo, vean ustedes, un sobrecito de esto consumido con agua. A mí me pasa, por ejemplo, si yo lo llego a consumir a las 9 de la mañana, tal vez me dé hambre o ganas de comer algo a las 4 o 5 de la tarde. O sea, no es que tomamos el sobrecito y nos quedamos mirando a ver si hay algo en el plato. No, no nos queda ganas de comer. Y lo más interesante, no solamente generó saciedad, sino que nutricionalmente sabemos que nuestro cuerpo también está satisfecho. Y eso es importante, nuestro organismo. Otra de las cosas interesantes es que al aumentar la saciedad, ayuda a combatir la ansiedad por comer a deshora. Recuerden ustedes que el hecho de consumir, sobre todo proteínas vacías y carbohidratos de mala calidad, hacen que el proceso sea muy corto. Entonces yo como almuerzo de una manera demasiado, digámoslo así, poco nutricional y qué sé yo, a la 1 hora, a la 1 hora y media ya ando buscando que picotear y así voy saltando de picoteo en picoteo. Bueno, el hecho de consumir este producto, yo les puedo asegurar que ganas de comer algo después de consumirlo durante mucho tiempo no van a tener. Y lo más interesante es que evita los colgajos de la piel porque provocados por el descenso de peso e impide la pérdida de masa muscular. Una persona que quiere bajar de peso, uno de los problemas que tiene regularmente es con lo que le sobra, ¿no?
que muchas veces, aunque haga ejercicio y todo lo demás, le sigue sobrando. Bueno, el producto está diseñado para que no solamente nosotros podamos bajar de peso, sino que por la gran cantidad de aminoácidos que tiene la proteína aislada de soja, pueda generar una reconstrucción de nuestra piel y pueda ayudar a la reconstrucción de la masa muscular, que en realidad es lo mismo, o sea, reconstruir. Y eso se logra justamente con este producto. Dicho esto, la invitación de siempre para la Junta de Oportunidades de Rodrigo de mañana y estamos en disposición para que nos hagan las preguntas que ustedes estimen convenientes, ¿no? A ver.